¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Vamos a poner tres temas sobre esta mesa con nuestra invitada, nuestros invitados que le presentaré en un momentito más para dialogar precisamente con usted. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con ese tema que tiene que ver con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la nueva titular? Hay una persona ya al frente que el próximo 2 de agosto fungirá como presidenta de esta comisión a nivel estado. Un segundo tema que vamos a abordar es la seguridad en el estado de Jalisco y justo lo sucedido en semanas pasadas y que el fin de semana en la Catedral Metropolitana, pues el cardenal Francisco Robles Ortega hace un llamado precisamente para evitar ya o disminuir los índices delictivos. Y por último hablaremos de esto que sucede a nivel internacional en la relación con Estados Unidos, Canadá, el TEMEC y la parte que tiene que ver con los energéticos. Así que el conflicto energético TEMEC lo vamos a dialogar con a quien le doy la más cordial bienvenida porque se suma a esta mesa la periodista Esperanza Romero, una trayectoria que admiramos y que agradezco mucho que estés con nosotros. Bienvenida. Yo soy la agradecida con la invitación, Trini Rodríguez. Muy buenas noches a todos. A Rocío López Ruelas, por supuesto, el que haya pensado en mí para incorporarme a esta mesa con la intención de aportar algo y que sea periodismo en plural. Sin duda lo será, así que bienvenida, Irán Espinosa Los Monteros. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias mi querida Trini. Esperanza, bienvenida. Gracias. Por supuesto, ya. Iván, Guillermo, un gusto compartir con ustedes y también, por supuesto, esperemos aportar algo positivo o de propuesta, por lo menos, para la sociedad. Así será. Iván Arrazola. Hola Trini, buenas noches. Esperanza, bienvenida. Irán, Guillermo, un gusto estar con ustedes. Guillermo. Gracias. Pues Velasco. igualmente, muchas gracias Trini, aquí estamos como cada lunes, es un placer y hoy especialmente pues la bienvenida a Esperanza que está aquí con nosotros y bueno, desde luego coincidir con Iván, Irán y Trini contigo como cada lunes. Así nombramos Aquí lista estamos. a todos, ¿eh? Gracias, Todos nombramos gracias lista. por la Ya, bienvenida. exactamente, y aquí estamos, hay buenos temas, así que adelante, ¿no? Termina una administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pudo haberse reelegido quien está al frente en estos últimos días, porque será el día 2 de agosto cuando tome posesión, quien se ha elegido también ya por parte del Congreso de Jalisco. No quiso la reelección, por lo tanto se hizo la convocatoria, participaron varias personas y la semana pasada acabamos de ver el nombramiento de una nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luz del Carmen Godínez González. ¿Cómo ves? Aquí habíamos hablado y lo habíamos cifrado en términos de expectativas. Nos hicimos varias preguntas, lo recordarán. ¿Algo cambiará en el proceso? ¿Va a ser un proceso en donde realmente exista un escrutinio a nivel del Congreso del perfil que tendría que llegar a la Comisión de Derechos Humanos? Hablamos de los desafíos. Hablamos no solamente del método, sino efectivamente la independencia de los diputados o la autonomía para poder tomar una decisión. Yo mucho me temo que no cambió nada realmente en un tema tan relevante. A ver, y no es descalificar la trayectoria personal, ahí había 30 y tantas personas, me parece que unos con más cartas credenciales, como se suele decir, que otros, pero a ver, aquí hay varios temas a señalar. A final de la historia, si revisamos la trayectoria de Luz del Carmen Godínez González, es una trayectoria, me parece que, por decirlo menos, poco dilatada en el ámbito de los derechos humanos, con relación a otras trayectorias. En segundo lugar, por más argucias jurídicas que se pongan en la mesa, pues a final de la historia hay un quebranto respecto a una disposición legal de un tiempo mínimo de no haber sido parte de una administración en cualquier nivel de gobierno. En este caso estaba en la administración municipal. Sí. No se cumplen los 2 años, que era un requisito de ley. Hoy dicen, bajo una narrativa en donde siempre hay componendas, pero es que en estricto sentido no hay un conflicto de interés. A mí me parece que la ley es la ley en estos procesos y es justamente lo que da certeza. Ahora, en este país, comenzando por nuestro señor presidente, eso de cumplir la ley en ocasiones se vuelve opcional o admite ciertas flexibilidades, pero creo que no brinda una certeza suficiente. Por otro lado, por lo menos es mi opinión, creo que la riqueza en este tipo de procesos es el tema del debate a nivel Congreso. Y en este caso vimos es decir, se plegaron prácticamente en mayoría a los designios, en este caso del gobernador o de MC, si es que pudiéramos diferenciar ambas cosas. Y la realidad de la cuestión es que me parece que volvemos a la lógica de las cuotas de poder, los espacios de poder. Esta persona me parece que tiene más guiño con MC que con las víctimas. A final de la historia es una posición
más de gobierno, más de acuerdo político, que me parece que con una trayectoria y con una independencia respecto al poder político. Entonces, y también el proceso creo que tendrá que brindar mucho más certidumbres que lo que ha brindado. No creo que haya cambiado mayor cosa el tema, y al final de la historia vemos un perfil que responde más a intereses político-partidistas que a las víctimas. Alfonso Hernández Barrón, quien es el actual presidente de la Comisión Esperanza, lo dijo: tengo miedo de que esta institución quede en manos de cuates, ¿no? Como se ha argumentado. ¿Tú lo ves así? Cuotas y cuates. A mí me parece muy penoso lo que estamos viendo, porque hay una degradación en el poder legislativo. Los diputados han perdido el pudor. Analizamos, yo me pregunto como periodista, en el tiempo que tengo observando al Congreso local, ¿cuál ha sido la peor legislatura? Y ubico a muy malas legislaturas por el daño que hicieron, o por lo misas que fueron, o por lo caras que nos salieron, por las decisiones que tomaron. Pero he observado desde hace 3, 4 legislaturas, vamos de mal en peor, pero con un ingrediente adicional. Han perdido el pudor porque no les importa su imagen. Es decir, llegan ellas y ellos, qué pena que ahora sea mayoría de mujeres, qué pena que esta legislatura rosa, tanto que se pondera ahora el tema de la mujer, que llega sometida a lo mismo, como parte de una fracción donde te dan una línea, y yo diría no MC, M, Morena y Movimiento Ciudadano, aliados, que ya ahorita no necesita Movimiento Ciudadano al PAN, porque con Morena tiene para sacar todo lo que necesita en el Congreso local. Y a pesar de que la convocatoria que los diputados emiten para elegir al ombudsperson dice que no debe de haberse desempeñado en el servicio público federal, estatal o municipal durante los últimos 2 años, creo que esa parte no requiere interpretación de nadie. Es la ley. Así lo pusieron ellos. Si no lo querían, si consideraban que ya no tenía importancia, que lo hubiesen omitido. Porque ahora lo que yo no puedo creer es que a una priista con tanta experiencia, la presidenta de la comisión, Hortensia, que fue diputada federal también, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuando le preguntan los periodistas el pasado jueves que deciden elegir a esta persona, que qué lástima que llegue tan debilitada, tan desacreditada, es el tamaño del hueso, del compromiso, porque creen en ti, porque te pusieron, porque has estado tantos años en la administración pública, estatal y municipal, porque ella desde noviembre de 2001 se viene desempeñando como jefa de departamento en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y hasta donde yo sé, y ningún abogado me va a convencer de que sea una interpretación de mi parte, eso es trabajar en la administración pública municipal. Y de noviembre para acá, si hasta el mes pasado cobró allí, pues me queda claro que no se cumple lo de estar separadas desde hace 2 años. ¿Cómo es posible que la presidenta de la comisión, con toda su experiencia, venga a decirnos que es una interpretación del jurídico del Congreso? Hay interpretaciones, mi querido Iván, tú que conoces bien de leyes. ¿Qué pasó en esta elección? ¿Qué pasó en esta elección? Mira, desde el principio las cosas salieron mal. Ya diferentes voces, diferentes organizaciones habían señalado esta cuestión y el Congreso no nos falló. Esto iba a ser una cuestión de cuotas y de cuates y se terminó cumpliendo. Quizás lo más complicado de todo el asunto es el tema de la independencia, de que el perfil que se requiere, podemos darle el beneficio de la duda, pero como bien lo comenta Esperanza, ya de entrada empezamos mal con esta cuestión de que no hay una separación, 2 años, de no trabajar en la administración pública, pero por otro lado está el tema de la independencia. Una persona que ha estado cercana a un partido político en los últimos años, ¿cuál es la expectativa que podemos tener de que pueda verdaderamente cumplir con su papel, cumplir con su labor, ser incómoda al poder político cuando se requiera? No podemos tener ninguna certeza. Además, pues bueno, en esta sesión en la que la eligen, los reporteros le esperan, bueno, queremos saber como sus primeras impresiones, y la nueva presidenta lo que nos dice es: por favor, denme tiempo, necesito empaparme, necesito empezar a conocer un poco. Vaya, son de alguna forma declaraciones que todavía dejan pues mal este sabor, todavía, mal ¿no? sabor
no es una persona que evidentemente pues tenga esta cercanía con, Es que los derechos humanos. Recién toma protesta, entonces justo los reporteros, periodistas, reporteras se dirigen a ella para preguntarle un sinfín de preguntas. Y una de esas justo la de los desaparecidos, que más duele, ¿no? En estos momentos. Y no tiene... Primero niega o no quiere dar alguna respuesta, ¿no? Dice que después. Pero fue tal la insistencia que ella acepta justo pararse y dar su opinión, y una opinión que no puedes llegar. Pues desafortunada, ¿no? Bueno, también cuestiones como yo soy muy institucional, o sea, lo que aquí se requiere pues es un perfil con otras... Un defensor del pueblo. Sí. Vaya, un defensor de los derechos humanos de la ciudadanía. Un acto de honestidad, decir, no sé, déjenme llegar. No sé ni dónde estoy Por lo parada. menos, ¿verdad? Pero fíjate, es que uno pensaría que de entrada si me estoy postulando es porque tengo un proyecto que pienso defender, ¿no? Es más, yo pensaría que llega y digo, oigan, diputados, mi visión de los derechos humanos es esta, lo que se tiene que hacer es esto, o debemos de enfocarnos más en esto, y pues pareciera que esta persona que fue elegida... Y yo retomo tal cual, es que me parece que el calificativo es tal cual la desvergüenza de los diputados, ¿no? Esta forma tan desbarbajada de jugarle el dedo en la boca a la ciudadanía, de emitir, vaya, de ni siquiera honrar su palabra, ni siquiera respetar la palabra propia, porque cumplir la ley. Al final de la historia es un acatamiento de la ley. Las dos cosas, porque en teoría, para ocupar un cargo de diputación, también la fama pública tendría que ser algo importante. Me parece eso relevante. Y tiene que ser, para tener ese reconocimiento social, tendría que haber por lo menos un respeto a lo que yo estoy formulando y estoy votando. Y en efecto, qué vergonzoso que con la finalidad de que estos que hoy ocupan una curul puedan después buscar una reelección para este mismo puesto, o para que el gobierno del Estado, en el poder o en el partido gobernante, los rescate o los lleve a otros puestos de mayor sueldo, mayor rango, se quedan calladitos siguiendo al líder lo que dicen desde la cúpula, y eso me parece muy vergonzoso, y es para, de verdad, y ojalá. Lamentablemente es que me parece que también la ciudadanía no tenemos mucha conciencia de recordar los nombres específicos de quienes están supuestamente representando. Ahora, sí hay un grupo de la sociedad que va a venir a resolver, si es que es posible, pero son los organismos de la sociedad no organizada que van a impugnar este nombramiento. Ya hay varios colectivos, colectivas que estarán haciendo lo propio legalmente para echar abajo este nombramiento, porque obviamente todo lo que estamos exponiendo aquí, ellas y ellos ya lo habían analizado desde el momento en que ella estaba postulada. Ya lo veían venir, Trini. Oye, claro. Es esto de que empecemos a escuchar que ya antes de que se haga de conocimiento público ya se sabía, ¿no? Fíjate lo grave del tema, el desgaste con el que llega, una declaración que no merece la pena, o sea, no tiene ningún sentido, demuestra desconocimiento del tema. Yo en el fondo digo, pobre mujer, porque fíjate, va a estar ahí parada, impugnada. Bueno, sí, desde luego. Bueno, sí, pobre ni tan pobre, va a ganar muy bien. Eso sí, más de 100, si quitamos el suelo, que no es nada despreciable, pero a lo que voy es a esto. Llega una posición debilitada, cuestionada. Yo creo que la impugnación no va a derivar en absolutamente nada más que en desgaste. A mí me parece que, como siempre ha sido, se van a machinar en este tema, digamos, no se mueve la hoja del árbol sin la venia del señor gobernador, y ahí la van a mantener, por lo que bien decía Iván. Es una posición que no va a ser incómoda para el gobierno. Y esa ha sido la lógica. Posiciones de poder que no son incómodas al gobierno. Y efectivamente una posición así es una posición de equilibrio, de exigencia, y no lo vamos a ver. Entonces a mí me parece que realmente es entrar en una posición, insisto, bastante debilitada, y es un ejemplo. Referí a Esperanza y coincido. Es un tema de poco pudor político y de legislar, como ha sido desde hace mucho tiempo, a espaldas de la sociedad, ¿eh? Habíamos platicado la vez anterior que habían sido 600 recomendaciones, entre 350, 600 recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió a los diferentes niveles de gobierno, locales y estatales, y que no se respondieron más que 12, 13 de estas recomendaciones. O sea, hicieron oídos sordos a las peticiones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las irregularidades o violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades. De cualquier forma, no hay eco
de cualquier forma no la escuchan, de cualquier forma no la atienden, Iván. Pero precisamente por eso la importancia de la presidencia, para hacerse escuchar, para levantar la voz precisamente a favor de la sociedad. A mí lo que me parece preocupante es el tema de las formas. Ya el Congreso de Jalisco lo había hecho en una ocasión cuando votaron el tema del matrimonio igualitario, que lo hicieron por cédula. Nuevamente en esta ocasión, para el tema, lo hacen a través de cédula, de manera completamente oscura, de manera completamente opaz. No sabemos cuáles son las calificaciones que al final dieron a cada uno de los que participaron en la convocatoria para saber por qué esta persona fue la que ocupó el primer lugar. Por donde se le vea, es un proceso completamente opaco, que no deja lugar a dudas de que no hay un interés por parte del legislativo de verdaderamente rendir cuentas al pueblo de Jalisco. Yo creo que aquí el punto, otra vez volvemos al origen, a la convocatoria. Más allá del resultado de cada uno de los aspirantes al puesto, no debió participar quien quedó, punto. No reunía los requisitos. Simplemente no llega. Y algo debe de pasar ya en este Congreso y en este Estado, cuando nuestros políticos, nuestros funcionarios del poder que sea, ejecutivo, legislativo, judicial, no cumplen con la ley. Algo debe de pasar ya, porque, por ejemplo... Por eso se me hace raro que diga Guillermo que no va a pasar nada con la impugnación. Yo voy a lo siguiente. Algo debe pasar en dos sentidos. Pero ojalá debería de pasar. Sí, es que debe haber en dos sentidos. El primero, para reponer el proceso, para corregir la plana. Pero algo debe pasar también en esto, en que se vuelve a gastar. ¿A quién nos cuesta? A nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos. Todo el engranaje de la maquinaria judicial, recurrir al juez federal solicitando el amparo o la reposición del proceso por la violación de tales derechos, en este caso de los aspirantes, no dudo que ya mañana ya tengamos noticia de por lo menos un par de aspirantes que recurrieron a esta vía. ¿Pero qué? ¿Qué va a pasar? Van a ser muy impunes desde la presidenta de la comisión, todo su equipo y todo el Congreso, que dijeron va y elaboran un dictamen cuando está contraviniendo los términos de la convocatoria que ellos elaboraron. Eso es por una parte. Y por otra parte, ya es tiempo de que pase lo que la sociedad viene reclamando con cuotas y cuates. No es la primera legislatura donde es lo de siempre. La ley de designaciones públicas, es tiempo de sacarla. Ese es el tema. Hay que ir al fondo del asunto. ¿Por qué esta discusión, este diálogo, en esta mesa lo hemos tenido en todos los nombramientos, en casi todos? Y entonces albergamos falsas expectativas, Trini, de algo que no va a suceder. Oye, uno, por el proceso, dos, por las cuotas y cuates, ¿no? Sí se puede dar, ¿no? Digo, yo creo que bases, por supuesto, me parece que no las bases están ahora, muy observables. Una cosa es que existan las bases jurídicas. ¿Tú no ves voy a hacer una pausa, en lo absoluto. Yo no veo voluntad política de que esto cambie, porque van a estar muy cómodos. Política definitivamente no, pero ni siquiera de los jueces, del juez que le toque recibir este caso. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos. Por supuesto, hay más aquí en Periodismo en Plural. Regresamos. ¿Sí? Bueno, ya estamos de regreso y vamos a poner sobre la mesa y haciendo un balance sobre los acontecimientos en temas de inseguridad que han sucedido, pues no solamente en el estado de Jalisco, sino a nivel nacional y sobre todo esto que le han solicitado al presidente de la República, que es revisar su estrategia de seguridad y que no ha hecho caso, no ha aceptado la invitación, y es justo pues hablar de todo, cómo se está generando esta bola de nieve que nos está llevando unos con otros, unas con otras, en términos de que ni los estados dan con bola cuando estamos hablando de temas tan serios como pueden ser las desapariciones, crimen organizado y todos estos delitos de alto impacto. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuál es el camino que estamos siguiendo como Estado, como municipio y como país en términos de seguridad, mi querida Esperanza? Negar la realidad es el gran problema. Y estamos hablando del terrible problema de la inseguridad. Todo mundo, cuando le preguntas al ciudadano, ¿cuál es el principal problema a resolver? La inseguridad. Y yo estoy diciendo antes, por lo que se refiere a la esfera pública, negar la situación. El negar no resuelve, entorpece, dilata.
Y bueno, recientemente tuvimos el ejemplo cuando el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Robles Ortega, habla de los retenes en la carretera y de su experiencia personal. ¿Cuál fue la reacción desde el Ejecutivo? Después hubo un encuentro, pero no hay una apertura, una tolerancia a la crítica, a los señalamientos, a escuchar lo que está mal. Jalisco número 1 en cuántos temas dolorosos. Desde el gobierno estatal nos dicen, en los últimos años hemos mejorado los números, los indicadores en seguridad. Pues habrán mejorado en temas donde no nos hacen sentirnos mejor con respecto a la seguridad. De hecho, hubo Ese una es última encuesta por parte de del INEGI, ¿no?, sobre la percepción de seguridad e inseguridad que tiene la población. Más del 70% se siente inseguro en su espacio donde habita a nivel nacional. Sí. Es terrible, a ver, eso es una realidad, como bien lo señalas, innegable. Y negar la realidad es la primera condición para que las cosas fracasen. No cambien. La política del presidente López Obrador, quien nos miente con la verdad, y ahora me explico, es la realidad. El presidente López Obrador dice un asunto que es indiscutiblemente cierto. Él habla, por ejemplo, de la descomposición de la sociedad, de la pérdida de valores, de la desintegración de las familias, y todo esto es cierto. Parte de la sociedad que tenemos deriva de la ausencia de valores, de familias desintegradas. Sin embargo, eso no va peleado con el actuar que tendría que tener la autoridad para ejercer el monopolio de la violencia que tiene, porque es lo que justifica a carta cabal el pago de nuestros impuestos, Trini. Sí. A final de la historia del Estado le cedemos la violencia para que la ejerza en el marco de la ley y nos cuide y nos proteja. Entonces, esta política de abrazos no balazos no solamente es ineficacia, es complicidad con la delincuencia, con el narcotráfico. Solo así se entiende ese terrible escenario que estamos viviendo, que a qué le permite al presidente López Obrador un estado de excepción. Crece en poder justamente ante un asunto en donde no se resuelven las cosas. Y mira, ya se hacía referencia a lo que pasó con el cardenal Robles, que no es el único caso. A ver, están los 2 jesuitas asesinados en la Tarahumara. Aquí en Jalisco ya denunció la arquidiócesis el derecho de piso. Les quitan la mitad o más de sus fiestas patronales. Es terrible. Y entonces yo quiero destacar un tema que, amén de para los que somos creyentes, la fuerza que tiene la oración, hay que decirlo, cuando el episcopado, que esto es histórico, de la mano de los jesuitas, que no había sucedido, ojo, no había sucedido ni en la guerra cristera, para acabar pronto, convocan estas jornadas de oración, desde luego tienen un sentido muy trascendente. Pero políticamente el gobierno estatal y el gobierno federal toparon con la iglesia. Que si alguien tiene respetabilidad y confianza es la Iglesia Católica particularmente. Y con estas jornadas ayer era impresionante en los templos, no solamente la oración, sino las pancartas con los rostros de desaparecidos. Esto tiene un efecto político brutal, porque en el fondo es la propia iglesia sensibilizando sobre un tema que no ha atendido la autoridad. Y entonces tiene realmente, si alguien puede movilizar, si alguien es creíble en sus mensajes, imaginemos a los sacerdotes en todas las regiones del país hablando de este tema. Y un gobierno insensible como el de López Obrador y también como el de Alfaro, en lugar de hacer eco con la Iglesia Católica, en una alianza brutal, en una sinergia por la paz, lo que hay es decir simplemente esto no es así. López Obrador diciendo es parte de un complot y Alfaro diciendo que lamenta que el cardenal se pronuncie públicamente sobre este tema porque además no hay retenes. La afirmación de Alfaro no existen. Luego le corrigió la plana del secretario de Gobernación, que la jugó mucho mejor políticamente. Oye, se encuentra con el cardenal y dice, oiga, pues sí, hablemos de los retenes. Pero eso no significó un cambio de discurso en el gobierno estatal. Absolutamente. O sea, no significó un reconocer. Porque bueno, tampoco es que tenga un lo que gobernador sí es que el del Estado secretario de Gobernación lo que dijo es que hubo retenes, ya no hay, ya los identificamos. ¿Sí notaron esa parte? Sí, ese es el matiz. Sí, se los han reportado. No significa que ya no hay. Se los han reportado. Quizá quitaron algunos. Sí confirmó que no había, que pero estaban se congracia identificados. con el cardenal porque en su verbalización efectivamente dice había. Y entonces de alguna manera eso es decir, oye, en realidad no estaba mintiendo el cardenal. O sea, realmente, insisto, no hay un cambio de fondo, pero de alguna manera la juega políticamente mejor. Simplemente es lo que digo. Perdón, te interrumpí. Bueno, es que justamente eso. A mí me llama la atención justo el movimiento, porque finalmente la Iglesia Católica también es una institución política, ¿no? A fin de cuentas, con sus propios intereses. No digo que sean intereses subversivos hacia el gobierno, pero a fin de cuentas sí
el hecho de que ahora estén haciendo esas jornadas que no se hicieron hace un año o dos, o en el gobierno de Felipe Calderón cuando comenzaba el asunto, sí, creció a estos dos números, pero digamos que lamentablemente la sociedad me parece que nos hemos venido adecuando a esta escalada de violencia, adecuando, al grado de que, oye, pensaba ligado al tema pasado, esta legislatura tiene mayoría de MC, y es la legislatura que entró a mediados del gobierno de Enrique Alfaro, y esto no se había visto, que la ciudadanía le volviera a dar el control de un Congreso en Jalisco al partido gobernante. No se veía, me parece que desde los años 90. Y eso me parece que es una especie o de plano, estos temas de los que hablamos aquí, la inseguridad, la desaparición de personas, no están calando a la totalidad ciudadana, o al menos no a los votantes, porque los efectos tendrían que verse en los votos, ¿no? Uno pensaría que como ciudadanos que somos en esta sociedad democrática, sabemos la importancia que tiene nuestro voto para que las cosas cambien, y de ahí, bueno, rescato el concepto de Weber que mencionabas, mi estimado Guillermo, el asunto de que cedemos nosotros, ciudadanos, el poder, el ejercicio del poder a los gobiernos a partir de nuestro voto. Pues me parece que no estamos observando que ese poder sea bien ejercido. Porque una cosa es que existan las cuestiones morales, que coincido totalmente que en efecto a lo mejor puede que varios de los valores que considerábamos importantes hace 10 años, 15 años, 20 años, hoy no estén entre los primeros. Esa es la moralidad. Y la otra cosa es la legalidad. Y me parece que lo que está apelando el presidente López Obrador, y me parece que también de pronto sentí el discurso de la semana pasada del gobernador Enrique Alfaro, también un poco hacia ese lado, bueno, mucho hacia ese lado de la moralidad, es negar la responsabilidad que como Estado tienes, porque a fin de cuentas, ¿qué quieres decir? Que yo, ciudadano, si tú no haces nada, yo tengo posibilidad de hacerlo mientras tú no me observes, mientras tú no me logres comprobar nada, como se ha venido haciendo muchísimos delitos por muchísimos grupos del crimen organizado. Por ahí va este asunto. Tenemos que ver lo moral y la legalidad, ¿dónde queda? Hablábamos hace un momento, compartíamos un documento donde el Instituto Belisario Domínguez, este instituto que tiene que ver precisamente con el gobierno federal dentro del Senado de la República, dice que el Senado tiene la obligación de revisar. Yo imagino que obviamente las leyes las revisa pues el Senado, los diputados y los diputados locales, etcétera. Tiene que haber una identificación sobre las violencias, los delitos, nuevamente un estudio, un análisis y volver a meter reversa para volver a poco ir avanzando. ¿En qué sentido? En que nos quede claro en dónde estamos parados las y los mexicanos hablando en términos de violencia, de inseguridad, de corrupción y todo aquello que nos aqueja todos los días. ¿Será que el Senado quiera entonces en realidad hacer un balance del programa de seguridad del presidente o va a ser a modo para poder darle mayor cuerpo a los militares, a la Sedena, a la Guardia Nacional, como es lo que quiere el presidente López Obrador? Yo creo que de entrada de lo que se requiere es escuchar a las 32 entidades. Lo que plantea este estudio es precisamente poner la lupa en los estados para ver las necesidades y las propuestas y llevarlas al Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja. Y me voy a remitir a principios de este mes que termina de julio, hace 20 días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, habla del terrible problema de la inseguridad, pero en particular de un delito que nos pega mucho y en el que Jalisco figura entre los primeros lugares, feminicidios. Y dice el ministro que, entre otras cosas, para prevenir, sancionar y erradicar, hay que homologar de alguna manera las leyes. ¿Cómo se está tipificando este delito en las entidades? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo están calificando y sancionando, trabajando desde los ministerios públicos y después los jueces? Y ahí tenemos mucho que caminar y ese es un problema. ¿Por qué no tenemos un solo código penal?
¿Por qué no tenemos una identificación en temas que están lacerando y que están causando tanto daño? El ministro propone hasta 60 años para los feminicidas. Decían hace unos días las diputadas, después del terrible acontecimiento de la muerte de Luz, y dicen las diputadas, es que hay que subir la pena a 40 años. O hacerla vitalicia. Y después dicen, o que no prescriba nunca, por ejemplo. Y después dicen los expertos, los delitos a los que se les han incrementado las penas, esta medida no ha demostrado ser efectiva porque no han bajado. Mira, estamos sobrediagnosticados y con muchos cambios Ese legales. es Lo que hay es impunidad. Sí. ¿Por Esa qué? es la realidad. Porque inclusive a pesar del marco jurídico, lo que hay es una permanente impunidad. Y de la mano de la corrupción. Así es. Exacto. No, podremos tener todo un bagaje legal y de qué nos sirve si a la hora de ejercer el poder no hay quien lo haga cumplir. Mira, comentabas hace un momento si el Senado tendría esta capacidad como para revisar lo que es la estrategia de seguridad del gobierno. Lamentablemente tengo que decirte que no, Trini. ¿Y por qué? Pues por una serie de condiciones políticas que no lo permiten. Prácticamente en este país el que lleva el peso en materia de seguridad es el presidente de la República y estamos prácticamente a sus órdenes. Él es el que pone la música y él marca los tiempos en los que se tiene que dar. Imagínense ustedes, la semana anterior cuando se da esta captura de Caro Quintero, primero el presidente dice, yo no estaba enterado, yo supe hasta que lo capturaron. Después sale y nos dice, no hubo una intervención de la DEA en el tema de la captura. Sale la DEA, bueno, hay filtraciones, hasta los familiares de Caro Quintero participaron en esa operación. Evidentemente eso lo que nos muestra es que el presidente es el que nos dice de esta manera. Y lamentablemente otra situación, además de negar la realidad, son los malos diagnósticos. Cuando el presidente sale y nos dice es que es culpa del neoliberalismo, todo lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Devani Escobar, es la falta de valores, la falta de religiosidad. Fue un feminicidio y el procurador de Nuevo León sigue. Lo que hace es patear el balón y decir, es la sociedad y su proceso de individualización el que generó todo esto. Entonces, ¿dónde están las procuradurías? ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está esa fuerza del Estado que debería de estar ahí presente para precisamente controlar? Si estamos en una sociedad tan deteriorada, llena de animales, de seres que no tienen ningún tipo de razón, pues entonces tiene que haber un Estado que a base de la fuerza imponga el orden. Pero realmente el diagnóstico que nos ofrece el presidente es todavía más desolador, es más confuso. Para mí no se entiende más que la lógica, insisto, de la complicidad, que más que la ineficacia, que también. Porque en el fondo tú te vas dando cuenta cómo operan una serie de grupos de la delincuencia organizada a sus anchas, inciden en procesos electorales, no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y entonces, y luego te vas con el discurso de abrazos no balazos y la descomposición y la pérdida de valores y el neoliberalismo. A ver, en el fondo es un tema de voluntad política para erradicar, digamos, los focos de la delincuencia en este país, con todo. Insisto, en el marco de la legalidad, nadie está planteando otra cosa. Pero es que en realidad cuando tú eres cómplice, pues en realidad esto avanza y se corren muchísimos riesgos. A ver, vayámonos a los datos duros. Criticará al presidente lo que sea, pero no ha habido un sexenio tan violento desde que se tiene registro en las estadísticas oficiales como el que estamos viendo en este momento. Y está bañando, y cuando hablas de un sexenio violento, no es que se dé en la federación, se da en las entidades federativas. Lo tenemos que aterrizar a los estados y lo tenemos que aterrizar a los municipios, donde no haya justo las autoridades que hacer ante la fuerza enorme de la delincuencia organizada, ¿no? Pero fíjate, perdón, discúlpame. Porque vamos a hacer una pausa. Nada más por último, podría decir nada más la retórica tan bueno que es el presidente para ello, porque dice, está disminuyendo la estadística en cuanto a dónde iba, ¿no? En cuanto a dónde iba. Estamos mal, pero podemos ir peor. Vámonos a la eso es lo que pausa. está diciendo el presidente. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más, por supuesto, en Periodismo Plural.
es que la relación entre Canadá, Estados Unidos y México parece que tiene ciertas aristas donde no termina por cuajar, y es justo en los temas energéticos, una política que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha gustado del todo a los países del norte, como es Canadá y Estados Unidos. Mesas para discutir, para analizar y para cuestionar, obviamente, el comportamiento de México respecto al tema energético es lo que ha comenzado ya, y no es simplemente, Iván, y comienzo contigo, el hecho de un análisis simple, sino es que de ahí vendrá una petición al gobierno de México a enderezar su política energética. Pues Trini, no escucho la música de Chicoche en el fondo, pero así fue como respondió el presidente López Obrador. Uy, qué miedo. A esta petición por parte que la de... ponga? Podría. Podrías hacerlo, pero hay que omitirlo. Ver a un jefe de Estado claro, como DJ y con una reacción de este tipo realmente deja mucho que desear, porque no es la manera en cómo se debe de abordar un tema que es delicado, que puede afectar a amplios sectores económicos del país. Me parece que el presidente pudo en esta reunión en Estados Unidos haber quizás limado un poco asperezas, tal vez él ya sabía lo que venía, pero en esta primera etapa lo que está discutiendo Estados Unidos y Canadá y ponen sobre la mesa es, a ver, tú sobre tu sector de hidrocarburos eres soberano y puedes tomar decisiones, pero sobre el sector eléctrico en específico, esto está dentro del tratado y por supuesto que se debe de regular bajo esas leyes, bajo esas reglas, donde nosotros también podemos entrar a ese sector. ¿Qué es lo que dice el presidente? No, este sector, el eléctrico, también está bajo la jurisdicción del país, somos soberanos y vamos a tomar las mejores decisiones o las decisiones que nosotros consideremos. De ahí entonces que lo que va a venir pues es precisamente una serie de negociaciones para ver si se puede llegar a un acuerdo, y si no, se va a tener que convocar a un panel de expertos que sea el que determine si México ha violado o no leyes sobre los acuerdos que se han establecido. A mí en el fondo me queda un poco esta sensación de que el presidente, en ese afán de seguir polarizando, lo vemos en su mensaje del fin de semana hablando sobre la soberanía de México, sobre que no nos vamos a dejar de estas potencias, lo que hace pues en parte también es hablarle a su electorado y decir vamos con todo, porque esta es una discusión que podemos ganar. Ese es el punto. Hay que entender la narrativa en la política electoral del presidente de la República. Evidentemente es muy grave, si lo piensas en la lógica país, el rompimiento de las reglas básicas del TEMEC, porque esto nos afecta a nosotros, afecta a la certeza para la inversión, afecta a las empresas norteamericanas, a las empresas canadienses, afecta al empleo, afecta al medio ambiente, es decir, la afectación objetiva es grande. Pero al presidente eso parece darle igual. El presidente juega la lógica del poder, al poder político electoral, y en esa lógica coincido plenamente con Iván. La defensa de la soberanía, como en su día la impulsó Chávez y después Maduro en Venezuela, era tener siempre un enemigo externo, focalizado, apelar al patriotismo barato en el país. Y entonces, fíjate lo que dice el presidente, que nos puede dar risa, como la cumbia esta que puso. Bueno, exactamente. Pero lo que quiero decir es, dice el presidente que en el marco de las fiestas patrias, notes el tema, ahí va a dar respuesta a este extrañamiento que está haciendo Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué lo lleva ese tema? Porque lo está ligando a la sensibilidad, al patriotismo, lo digo con respeto, barato. Eso nada tiene que ver con los valores de nuestra nacionalidad, sino para decir, ¿sabes qué? Vienen las empresas, vienen los que nos quitaron, los que nos saquearon, los que nos conquistaron, en fin. Entonces me parece que es una lógica que le puede ser rentable políticamente hablando, pero desde luego es muy grave lo que está sucediendo. Se están rompiendo las reglas básicas del tema, que apelaban a dos cosas fundamentalmente: energías limpias y energías renovables.
que se está privilegiando el monopolio de la CFE y de Pemex, lo cual contraviene un principio básico del acuerdo. Esto va a llevar su tiempo en la discusión, pero entre tanto al presidente le das parque para que siga su narrativa política electoral, ¿no? O mientras las empresas mexicanas, pues haciendo de tripas corazón, literal, porque no saben en qué momento podrán recibir aquella inversión que están esperando del extranjero, o ellas mismas, estas mismas empresas, seguir abonando a la inversión dentro del mercado energético. Yo no veo el tema con tanto fatalismo, Trini, aunque reconozco que sí enchila a cualquiera, y quiero pensar en los socios, quiero pensar en los empresarios, claro, que les dicen vamos a revisar tu contrato, vamos a modificarte estas cláusulas, pues que no les agrada escuchar a Chicoche y parece chiste. Pero bueno, yo sí considero que tenemos que revisar y tenemos que apoyar medidas que recuperen a la soberanía en ciertos sectores. Y creo que así como Lázaro Cárdenas se vino con la expropiación, era necesario, y creo que ahora es necesario corregir algunos aspectos. Pero voy a dar un dato. Te voy a decir, Temec. Yo empecé como reportera, a mí me tocó cubrir 10 años economía y finanzas. Me tocó estar muy de cerca cuando se hicieron incluso aquí reuniones para el tema de las negociaciones, y vino el presidente Salinas de Gortari, y ha sido un tema que me ha de alguna manera fascinado en estos años de periodista. Y lo que te quiero decir es que nuestros socios extranjeros no son tan vulnerables y tan dejados. Y yo no creo que me parece que el presidente quiere polarizar o enchilar aquí adentro, quiere capitalizar políticamente, y lo logra, y llega a un sector que le fascina que llegue y hable así, y ese sector que le da votos, sí lo creo, pero a mí me gustan algunas medidas que ha tomado, y lo quiero decir con toda claridad, porque a mí me parece, revisemos en términos económicos, revisemos cómo estamos y comparémonos con otras naciones. Yo, por ejemplo, no me parece que es comparable la política de López Obrador, aunque en el discurso digas es similar a Chávez o vete a Cuba, ni creo que vamos para allá, ni vamos a hacer otro Venezuela. Yo no lo creo, y me parece que también la oposición lo quiere capitalizar políticamente, y lo logra también en un sector. Y tú, a donde te presentes, creo que a ustedes les pasa, compañeros, creo que a todos encontraremos familiares, amigos, donde están los dos extremos. Pero los AMLovers y los que están en contra. Pero les voy a dar un dato, permíteme solo darte este dato. En los primeros 5 meses de este 2022, las relaciones comerciales México-Estados Unidos se equivalieron a relación comercial, importación-exportación, por más de 320,000 millones de dólares, de los cuales 180,000 millones fueron los que Estados Unidos exportó acá a nuestro país. Nosotros, a su vez, les vendimos mercancías por más de 134,000 millones de pesos. Somos los principales socios de Estados Unidos. La relación va más allá. El Temec, con respecto al año pasado, y no estoy en clara gobiernos que anteriores de que sea la primera. Gracias al Tratado de comercial. Libre Comercio ha ido mejorando la relación comercial. Gracias al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con respecto al año anterior, subió en un 20% en este periodo. Tratado que suscribió el presidente, sí, el presidente actual, me refiero. A lo que voy, cuando estaba en transición, el presidente llevó a su equipo. A mí, lo que me parece que también el presidente lo hace por irritar, que es su estilo y que le abona, el presidente debe saber que se firmó. El presidente, con toda claridad. Y lo que firman lo cumples. Lo tienes que cumplir. El tema, exactamente, el tema es este. Es un Temec que ya fueron muchos mexicanos. No fue el presidente directamente a firmar, a ver cómo quedó, en el sentido de ver cuál era la cláusula 1, 2, 3, 4. No lo hizo él directamente, pero mandó un montón de gente. Había muchos empresarios y había muchos funcionarios que estuvieron actuando para saber cómo quedaba, cómo estaban. El asunto es ahora, no es si el presidente conoce o no conoce, es por qué no cumple y por qué el golpeteo. Ese es el asunto. Porque no da resultados en ninguna otra materia, Trini, porque en seguridad estamos reprobados, en economía. Y yo por eso en esa parte sí coincido. No estamos reprobados en economía, y hay mecanismos para hacerlo. Por eso, es porque ahora rompe en México cuando acababa de ir a Estados Unidos. El presidente requiere en este momento y tenía buena oxígeno, relación, dijo. Y ese discurso. Tú ves un tema electoral, yo veo un tema puramente electoral. Ahora sí creo que se está favoreciendo el monopolio de la CFE brutalmente, y que eso es para enriquecer a otras élites. El presidente nos vende el rollazo de que nos vienen a quitar el dinero y demás, cuando lo único que estamos viendo es cómo migran los grupos de poder empresarial en México, y él favorece simplemente otro clan. Es decir, aquí hay gente que no va a perder. O sea, a ver,
¿De cuándo acá el petróleo ha sido nuestro? Nunca. Ha estado en manos de grupos muy poderosos con una narrativa, si me explico, de la soberanía que ha sido una tomada de pelo para el pueblo de México como lo es ahora. Lo que pasa es que ese discurso electoralmente es muy, muy atractivo. Porque También tres gobiernos tampoco le abandonaron. va a alcanzar al presidente López Obrador sanear la actividad energética, hablando de petróleo. No le alcanzan los 2 años y medio que le queda de gobierno. Su propuesta, pues, de hacer propio, ¿no? El tema energético para hacer a México más sustentable en eso y podernos nosotros suministrar de toda esta capacidad energética que requiere, no le va a alcanzar el tiempo. Reconocer que requiere de la importación de ¿por qué le cuesta tanto? Y pone sobre todo en tela de juicio estas negociaciones que ya están. Ya estaban. O sea, pareciera que un doble discurso entre lo que pasa en México y lo que pasa en realidad con el TEMEC. Allá no pasa nada, allá está todo bien. Sí, tú lo has dicho, Esperanza, ¿no? El intercambio comercial es maravilloso. ¿Qué gana entonces en este sentido el presidente? O sobre todo, déjame, ¿qué gana? Yo pienso ¿Qué que honestidad podemos nosotros estar esperando del presidente Andrés Pero, a Manuel ver, López Obrador si tiene un doble discurso y Pero lo a ver, escuchamos? ¿te parece que es incongruente a lo que hemos escuchado en los últimos 2, 3 años que lleva el gobierno? Incongruente con la realidad del TEMEC, de la incongruente relación internacional. En la persona. Incongruente en la persona. Es consistente completamente que no ha la bajado persona. del 60% de popularidad, bueno, 58, 59 de pronto está. Es que ese es el juego. Yo sí creo O sea, también estar que es en el más, poder por el poder, más Iván. por allá. Mira, es una cuestión compleja porque no sabemos qué consecuencias pueda tener en el mediano plazo en materia de inversión, en materia de pues esta relación que se tiene con los principales socios comerciales. Pero me parece que con esto, pues a su electorado lo mantiene vivo, ¿no? Lo mantiene fresco. Solo que sí puede llegar a ser una estrategia demasiado perversa, Porque ¿no? ahora- Faltan 2 años. Ahora, Mira. los empresarios estadounidenses, ¿a quiénes escuchan? ¿Al presidente al presidente del país con el que están haciendo los votos o a sus pares empresarios de ese país? No hay mayor De hecho, acercamiento justamente con los pares. De eso se debería tratar esta mesa, ¿no? De desmenuzar aquello que sí es real. Esto que sí están negociando los pares. Los empresarios Claro. de Canadá, Estados Unidos y México y están sosteniendo esta A actividad ver, económica. yo te voy a decir algo. Yo me pregunto, a ver, ¿por qué el hombre más rico de América Latina, que es mexicano y que en algún momento salió entre los más y no el más rico, Y el asesor del a presidente nivel López mundial, Obrador? porque Forbes así lo Sí, consignó. llegó a ser. ¿Y su asesor? Bueno, le dieron. Bueno, es su asesor. Envueltito, el celofán. Oye, ahora sí, como diría AMLO, enriquecido en el periodo los liberal. gobiernos Por neoliberales cierto, que por 3 enriquecido sexenios en el periodo abandonaron el neoliberal. petróleo y la producción propia y le apostaron otras cosas. No, tampoco nos volteemos Por eso y, te digo, y son la las estela de élites. luz y los monumentos a la corrupción. O sea, todo lo que tenemos que hablar lo capitaliza muy bien López Obrador. A mí lo que me parece imperdonable de López Obrador con respecto a su manejo ¿Comunicación? en este sector Empresarial. es Manuel Bartlett. ¿Cómo es Pues ahí posible? tienes. A mí esto me parece Ahí tienes. incongruente. A Al mí viejo esto sí me parece sistema incongruente. político enquistado, haciendo negocios Pero- impunemente, ineficazmente. Ahí lo tienes. Pero su Con discurso pérdidas me y parece pérdidas congruente. en En lo que la ha la hecho. Comisión Federal de Me parece que es Electricidad. congruente, A la mí me verdad. parece que Y vas a tocar el bolsillo de los mexicanos, porque a la postre y de largo recorrido vamos a pagar una luz sucia y una luz cara. Entonces también la afectación, ahí en realidad es un poco amachinarse en el poder, incluso a costa del sector que él dice representar y defender, que es el sector de los más pobres. Pero lo mismo pasó en salud. Hoy no tenemos ni siquiera seguro popular, ni nada que lo sustituya. es una realidad también A ver, es un desmembramiento. Los autócratas tienden a destruir para mantenerse en el poder y destruir un andamiaje democrático que mal que bien se ha venido construyendo en este país. Y eso es una pena. Con sus fallas de corrupción presentes. Indiscutibles, por lo cual llega al poder. O sea, al final no Por se entiende supuesto. la lógica de mucha esperanza para millones de Sí, mexicanos. a mí me parece que es ¿no? un reproche claro para López Obrador. El asunto de destruir, podría ser la palabra, de desarticular programas que venían funcionando con el discurso de la corrupción, sin que ésta la transparente, sin que diga estos nombres, estas personas, y van a la cárcel. Porque a fin de cuentas tiene que ver
un discurso más allá justo de la moral, ¿no? Tiene que haber también la aplicación de la ley hacia estas personas. Yo creo que merece un programa aparte, Trini, el Sí. tema de los programas y los organismos que ha desaparecido, porque yo también ahí tengo mis objeciones datos? y muy claras. No, en realidad soy reportera al fin y dicen, desapareció el sector, el Seguro Popular, y no, tú vas aquí a un nuevo hospital civil y las personas que no tienen seguridad social van con la trabajadora social, acreditan y les cubre el INSABI. Pero no en totalidad. eso No, es pero que no para las que ya enfermedades se cambió, que ya no cubre el existe otro, el ¿eh? INSABI. Bueno, ahora vamos a se hablar de llama todo un tema. Nunca nació. Bienestar. No las Lo que pasa es enfermedades que que cubre el Enrique Alfaro no quiso Bienestar. adherirse al programa federal. Pero bueno, ese Pero también es bienestar otro sí, tema. sí está funcionando. Creo que ¿Sabes qué es lo que me preocupa y que se nos está yendo? Hace un momento hablaron del bolsillo de las personas. Si Estados Unidos y Canadá se ponen de acuerdo y no les gusta cómo México está funcionando en temas de energía, ellos pueden aplicar aranceles, pero sí con la mano en el bolsillo. Nosotros estamos en Jalisco celebrando que se van a ir toneladas y toneladas de aguacate a Estados Unidos. Se acaba de confirmar ese intercambio comercial. ¿Qué va a pasar si en algún momento Estados Unidos decide, ante la falta del cumplimiento del TEMEC, aplicar aranceles diversos y entonces sí afectar el bolsillo de los mexicanos y las mexicanas y dejar de ser para el empresario, la empresaria mexicana, imposible exportar ante la llegada de productos de otra parte del mundo mucho más económicos? Eso lo ha hecho muchas veces Estados Unidos. Me estoy adelantando sin duda, es adelantarlos, pero eso sí estaría entonces afectando todavía más de la situación de inflación que tiene México y que para el 2023 se espera todavía mucho más ruda. Quiero despedir este programa porque ya es momento de irnos, no sin antes decirle a la gente que nos ve y nos escucha esta noche que estamos muy pendientes, conocemos todos y todas del caso de Luz, esta madre de 35 años que muere en un trágico hecho, un feminicidio, que justo la autoridad estará desmenuzando tras unas investigaciones que ha realizado y que la historia puede cambiar completamente de giro y que por tal motivo nosotros hemos dejado para otra ocasión la discusión de este tema porque hace falta todavía tener para cada uno de nosotras y nosotras, Esperanza, los elementos suficientes para poderlo discutir, pero que sabemos, ¿no?, que traemos muy presente este hecho que nos ha perturbado a todos, sin duda. Guillermo Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Trini, gracias a todos. Muy buenas noches. Iván Arrazola. Buenas noches a todos. Esperanza, nuevamente bienvenida. Un gusto. Gracias, buenas noches. Irán. Gracias, buenas noches, justo. Y a usted por habernos escuchado. Muchísimas gracias. Nos vemos, escuchamos en la próxima.